Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, bienvenidos Frente a la Vida, nuestro espacio de acercamiento, nuestro espacio de reflexión, de entrevistas, de profesionales que siempre logran aportar algo en nuestro camino de conciencia, en nuestro despertar, en buscar en algún punto darnos respuestas o quizás muchas veces más preguntas. Siempre digo que la vida al final se construye de más interrogantes, pero sobre todo, bueno, buscar un espacio de crecimiento, de detención, de respiro cuando estamos en el auto congestionados, en el tráfico, cuando llegamos a la casa y queremos llevar contenido, sustancia, algo importante también a nuestra familia. Este es tu sitio. Así que redes sociales a través del Facebook como Juan Diego Motiva, en el Twitter también como Juan Diego Motiva y por supuesto nuestro correo electrónico donde vamos a empezar a eso, a revisar cada uno de tus casos para que te vengas al programa, no solamente especialistas, quizás tu lección, tu manual. Yo siempre digo que la vida incluye una sabiduría máxima que nos puede dar ciertas lecciones solamente contando con una narrativa clara lo que ha pasado en este maravilloso tránsito que es el vivir. Hoy vamos a tener un programa, bueno, que ya lo hemos pasado varias veces aquí, pero nos lo siguen solicitando y sobre todo los quise traer. Son dos amigos, son dos religiosos, son dos hombres de servicio, pero creo que el país en este momento lo requiere. Creo que en algún momento cuando la pérdida, cuando el dolor, cuando el duelo toca el corazón, es necesario muchas veces pedir ayuda, pero sobre todo tener a dos seres que nos puedan aportar la esperanza, la fe práctica y el funcionamiento que la vida sigue y siempre es hacia adelante a pesar de cualquier acontecimiento. Hoy nos acompaña el rabino Max Godet y nuestro querido padre Francisco Armengol para hablar un poquito sobre la pérdida. Bienvenido padre, bienvenido rabino. Estoy bien con Dios hoy cuando los tengo aquí al lado, ¿no? Empezaría, rabino, las pérdidas en la vida, o sea, pareciera que es un concepto que no quisiéramos abrazar, pero es lo humano. ¿Cómo volver a codificar que las pérdidas, aunque no las queramos, van a rozar nuestro corazón? Claro, creo que no hay, cuando hablamos en pérdidas, en reconstrucción, no hay ningún pueblo que pueda hablar de esto con tanta experiencia como el pueblo judío. Estamos en estos 3.500, 4.000 años de historia, estamos más que acostumbrados con momentos de auge, momentos altos, momentos de pérdida, y el secreto judío ha sido siempre enfocarse únicamente en la reconstrucción. No, lo que siempre decimos es no sirve para nada cuestionar por qué conmigo, por qué así, por qué no de otra manera, sino ponemos todo nuestro enfoque en la reconstrucción. El tiempo es el responsable a curar, el tiempo es el que va a hacer disminuir no el dolor sino el sufrimiento. Hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento uno puede alimentarlo y uno puede disminuirlo. Y al rato que te enfocas únicamente en el objetivo, en la reconstrucción, esto te hace pensar menos en cuestiones como por qué a mí, por qué no así, hay que aprovechar el momento, el desastre, por más duro que sea, pensar únicamente allá y empezar a vivir, a tener clarito en la cabeza el momento, el objetivo final desde ya, desde este momento, y dejar de lado todas las cuestiones que son más allá que están más allá de nuestro alcance. Y ahí tocamos el tema tiempo, padre. ¿El tiempo sana todo? El tiempo sana todo, pero hay que tener en cuenta que tenemos nosotros siempre una visión muy parcial, muy limitada de la realidad, ¿no? Entonces, el tiempo queremos que funcione según nuestras necesidades, que vaya al ritmo que nosotros queremos, y eso no sucede, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, hay que saber esperar, y puede ser que el tiempo no lo cubre todo, ¿no?
es una frase hecha, pero puede ser que sí, puede ser que no. Lo que hay que saber es esperar y tener esa paciencia, esa virtud de la paciencia, para hacer que el tiempo vaya haciendo su trabajo, ¿no? Ok, ahí Rabino tocó también un poco esa proyección hacia la reconstrucción. Sin embargo, estos procesos, cuando vienen las pérdidas, cuando vienen los dolores, cuando viene la muerte, así como sucedió, requieren un proceso de duelo, que muchas veces, cuando nos atrapa la soberbia, y aquí siempre pongo la alarma, queremos salir de eso también, y a veces esos duelos no vividos traen consecuencias peor. Le pregunto, ese dolor tiene que ser indudablemente proyectado a la transformación, pero hay que vivirlo. Claro, hay que vivirlo, somos seres humanos y nadie puede decirme voy a pasar a la próxima fase y sin hacer cuenta mi psicológico en fin, a mis sentimientos. Hay algo interesante acá en el judaísmo, en la tradición judía, por ejemplo, el duelo, tenemos 3 etapas de duelo. Tenemos la etapa de 7 días, tenemos la primera etapa, que es el momento, es hasta el entierro, es la primera etapa, que es un nivel alto de duelo. Dice la tradición, en este momento es prohibido consolar, es decir, no con palabras, se le da un abrazo y punto, porque no hay palabras. Mientras el muerto está, mientras el desastre está, no hay nada lo que puedas decir que la mente pueda absorber y que pueda generar cambios. Hay que dar un abrazo y decir, estoy acá para ti, sin más palabras. Después está el periodo de 7 días, que es un periodo donde la persona está totalmente enfocada, el duelente está totalmente enfocado en su duelo, está en la casa, está ahí recibiendo a los amigos, y ahí ya se habla, pero todavía no se habla en lo que va a ser de acá adelante. Pasando los 7 días está un periodo de 30 días, que empieza a salir, empieza a trabajar, pero respetamos tu duelo, todavía es un duelo intenso. Y a partir de los 30 días trabajas normalmente, sigues con tu vida prácticamente normalmente hasta el periodo de 1 año. Pero ya no es más tan intenso como antes. Y al año se recuerda lo que pasó, se mira hacia atrás, dónde estuve ya, cómo estoy ahora, y se terminó. Está prohibido, ya no hay más duelo, vuelves a tu vida 100% normal. Pero si respecta y creemos que esto es el proceso, que más allá las necesidades del espíritu desencarnado no es el tema ahora, sino es una necesidad nuestra, y no importa que sea el hombre más justo, más creyente, somos humanos igual. El duelo, padre, eso que dice Rabino es importante, ¿no? No hay palabra que al comienzo pueda consolar el alma humana, sí, ¿no? No hay palabras, y de hecho ese proceso que describe el Rabino creo que es un proceso muy sabio. En el cristianismo no hay un proceso así determinado y delimitado de 7 días, luego 8 días, luego 30 días, etcétera, porque pues cada persona vive el duelo de una manera distinta, ¿no? Existe la prudencia normal de un pastor o de un sacerdote que pues trata de acompañar a las personas que han sufrido. Como dice el Rabino, pues hay momentos cuando la tragedia es muy reciente que las palabras no sirven para nada, simplemente el acompañamiento, y hay que esperar a que la persona vaya haciendo su proceso al ritmo que él necesite, ¿no? Entonces, en el cristianismo no hay un tiempo determinado para 7 días, 8 días, 30 días, sino se acompaña a la persona en ese proceso tan personal y tan íntimo, pues tratándole de acompañar y infundirle esperanza en la vida futura. Así es. Bueno, vamos a quedarnos con esto en este momento, de ese duelo, de ese llanto que quizás es importantísimo. Yo siempre digo que los duelos tienen más que tiempo, como dice un gran psicoterapeuta amigo, tienen tempo. Es ese reloj interno que cada quien va a tener que transcurrir y transitar, pero hay que vivirlo, porque un duelo bien vivido es el que te puede sacar del sufrimiento. A veces nos preguntan, ¿cómo salgo del dolor? Yo digo, metiéndote. El dolor tiene la llave de la transformación para lograr después esos cambios, para no quedarte entonces en la alternativa de que sufrir entonces mi proyecto de vida. Los duelos son importantes, hay que cerrarlo, y eso es lo que vamos a conversar hoy, teniendo aquí al Rabino Max Godet y al Padre Francisco Armengol, de cómo poder reconstruir después de la tragedia que ha sacudido nuestro Ecuador, hoy aquí frente a la vida. Regresamos frente a la vida, hoy conversando con el Rabino Max Godet y el Padre Francisco Armengol. Quise traerlos al programa para que tuvieran una reflexión de fe, de dos visiones que en el fondo nos conlleva el mismo Dios, pero para entender que en este momento tenemos que rescatar, abrazar y poder buscar esa perspectiva de salir adelante a pesar de las circunstancias. Yo cuando oigo las tragedias, Rabino, empiezo a oír como un rumor colectivo que dice que esto es producto del castigo divino.
O sea, que Dios está muy bravo, de que nuestra conducta en los últimos tiempos es espantosa, entonces que nos manda, bueno, esta plaga, o que nos manda un terremoto, un temblor para ponernos en conciencia. Entonces otra vez ponemos la responsabilidad en el Todopoderoso. ¿Cómo le suena eso? Es que no es el punto donde tenemos que, como empezamos. Acá es desde la tragedia, el siguiente pensamiento debe ser cómo me voy a erguer. Y ya pasó y no lo vas a cambiar, aunque fue Dios, la naturaleza tampoco es un pensamiento en la tradición judía, tampoco es un pensamiento positivo de querer comprender los actos del Creador. Ahí, volviendo al tema del duelo en el judaísmo, hay otra tradición que nos enseña bastante, que es la tradición del Kadish. El Kadish es un texto de alabanza al Creador que hace el duelente durante todo el primer año de duelo, todos los días, y cada año cuando llegue el aniversario del fallecimiento es un texto donde dice que su nombre sea engrandecido, etc. Es una alabanza, no menciona la muerte. Y esto nos enseña mucho porque el hecho de que no menciona la muerte, no menciona la pérdida, es simplemente un texto que dice, en otras palabras, tú eres el juez verdadero, yo confío en tus actos y punto. No somos nadie, la criatura jamás puede entender los actos del Creador. Es verdad que en la tradición judeo-cristiana está la posibilidad de que el ser humano, que el hombre, que una ciudad, una nación sea castigado por su conducta por el Creador, pero son casos que fueran, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, como se menciona en la Biblia, son casos que hubo una advertencia y fueron casos extremos. No es algo que podemos comprender, llegar al punto de decir, no, esto fue porque se portaron así, se portaran. No nos cabe pensar en esto. Es algo natural, es algo que pasó, hay que erguirnos y jamás vamos a poder comprender lo que pasa con el Creador. ¿El castigo divino? No, definitivamente Dios no castiga, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, uno lo ve en el Evangelio, como Jesús se conmisera del dolor humano, tanto sí que Él llora por la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? Entonces, Dios no es un Dios impasivo, que no siente nada, no sufre, sino que Él sufre con los males que nosotros tenemos que vivir en este valle de lágrimas. Dios no castiga. Ciertamente hay pasajes en la Sagrada Escritura que no ayudan a esta comprensión de un Dios que no castiga, porque vemos que entonces que Dios castigó al faraón de Egipto, que Dios tal, y pues hay que entender que la Sagrada Escritura no es solamente una revelación gradual de Dios, que se va revelando gradualmente, sino que también es una comprensión gradual por parte nuestra. Entonces, el hecho de que en la Sagrada Escritura diga Dios castigó al faraón, no significa, desde mi punto de vista, que Dios castigó al faraón, sino que esa fue la interpretación que humanamente se dio a ese hecho, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esa revelación de Dios y esa comprensión por nuestra parte de esa revelación es gradual, y no por el hecho de que en la Sagrada Escritura diga que Dios castiga, significa que realmente Dios castiga, porque viene Jesucristo y nos dice, pero ¿qué papá da una piedra a su hijo cuando le pide pan, ¿no? Y entonces dice, pues Dios es así con ustedes, Dios es un Padre bueno, Dios no les puede dar nada malo. Ahora, cuando suceden estos acontecimientos, la fe también tiembla. Y la fe también entra dentro de un proceso de un terremoto, porque ¿cómo le llevamos un mensaje de esperanza a esta gente que acaba de sepultar un ser cercano, que acaba de perder su patrimonio, su historia, y dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo que tener fe? No es un momento quizás buscando todo lo contrario, este es el momento donde tenemos que apuntar más a esa oración, esa fe que nos conduzca a la esperanza. He escuchado muchísimas historias hermosas en el terremoto, historias que pasaron allá en la costa, de gente que se salvó, como uno se salvó, como uno vio toda su familia ser salva, milagros explícitos, historias lindas. ¿Y por qué estas historias no aparecen en el noticiero? No, ¿por qué no somos tan conscientes de esto? En estos momentos duros pasan cosas lindas y esto debe hacer que aumente nuestra fe. Hay que enfocar en las cosas buenas, que entendemos que esto fue un milagro, y volvemos al tema imposible y comprender los hechos del Creador. Y esto no es un motivo para que baje nuestra fe.
La bondad no puede existir si no hay maldad, la luz no puede existir si no hay oscuridad. Tantas cosas positivas salieron de esto. Ahora que ya pasaron más de 3 semanas, ya podemos hablar más del tema. Antes, como dijimos, no hay palabras, no hay comentarios, pero tanta cosa positiva salió de esto. Tantas personas que se despertaron a hacer el bien, tantos que estaban dormidos hace tanto con el tema de ayuda al próximo, abrieron los ojos, empresarios, la unión del país, tantos sentimientos hermosos y tantos hechos hermosos fueran hechos. En esto tenemos que enfocar, en la fe en el Creador, en la fe en la humanidad, en la fe en nosotros mismos, en la fe estar consciente de mire qué grandes que somos, la grandeza que tenemos, el potencial que tenemos de reconstruir con la ayuda de Dios. La fe en el hombre, la fe en el Creador. ¿Del por qué al para qué, padre? Sí, yo humanamente me siento un poco insolente al tratar de dar un mensaje de esperanza a personas que quizá lo han perdido todo, cuando yo humanamente no he perdido nada, ¿no? Más bien el peso de ese mensaje tendría que venir de alguien que dice, mira, yo lo he perdido todo, pero sigo adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, humanamente reconozco que me siento un poco insolente al tratar de dar palabras de consuelo cuando humanamente a mí no me ha pasado nada. Pero creo que con el tiempo uno ve las cosas en perspectiva. Uh-huh. Y la perspectiva te ayuda a entender después todo lo bueno que ha podido surgir de ese mal que ha sucedido. Inmediatamente pues uno ve toda la solidaridad que ha surgido de este hermoso país, cómo se ha unido, y eso ya es algo bueno, de tal manera que más allá de las palabras de consuelo de que vamos a salir adelante, uno ve también los hechos, la solidaridad, la unión, la fuerza de este país, cómo ha podido superar o está empezando a superar toda esta catástrofe. Y eso ya dice más que las palabras. Así es, me voy a quedar con eso para que en la última parte podamos ir a la reconstrucción. La vida tiene imponderables, tiene pérdidas, ninguno las quiere, por supuesto. Entrar en el porqué es, como dice Rabino, buscar un entendimiento, y comprender esto solamente nos va a arrojar un círculo adictivo que poco dará respuesta. Creo que es el momento ahorita de afrontar la reconstrucción, y por eso lo vamos a tratar para cerrar el programa con el Rabino Max Goda y con el Padre Francisco Armengol, para llevarte esa palabra que tras de una pérdida puede venir una gran ganancia, aquí frente a la vida. Regresamos, amigos, frente a la vida, hoy conversando acerca de la pérdida y de la reconstrucción, pero quiero que lo hagamos a nivel simbólico también, más allá del terremoto, que la vida en ocasiones va a arrojar pérdidas, y que detrás de una pérdida hay que buscar esas herramientas para poder reconstruir. Se reconstruyen las cosas, Rabino, desde el punto de vista espiritual, religioso, humano. ¿Sí es posible levantarnos? Claro que sí, el hombre vino al mundo para crecer, para cambiar, para desarrollarse espiritualmente. Y todo lo que pasa, todas las tragedias, todos los hechos, todo que nos suceden, vienen para enseñarnos, para hacernos crecer, para que podamos sacar de nosotros el potencial que tenemos. Y sí, hay que tener fe. En la cultura judía nos enseñan que por qué nosotros los judíos seguimos el calendario lunar y no el calendario solar. Uh-huh. Pregunté esto de niño a algunos maestres, y uno de ellos me contestó algo muy, muy lindo, y lo llevo conmigo. Me dijo, la cultura griega te dice, tienes que ser como el sol, tienes que estar brillando todo el tiempo. Al rato que no brillas, eres un perdedor. Y tienes que brillar. El objetivo del hombre es brillar, brillar y brillar. La cultura judía te dice no, el objetivo del hombre es cambiar. Entonces la luna tiene esos días que se ve hermosa, llena, esos días que no se ven, que se ven un poquito, pero aunque se ve poquito, estás seguro que en poco tiempo lo vas a volver lleno. Esta fue la historia de nuestro pueblo, esta es la historia de nuestro pueblo. A veces lleno, a veces no se ve nada, pero estamos siempre creyentes, no solamente que creemos, estamos seguros que nos vamos a recuperar, que vamos a volver a brillar. Este es el mensaje que quisiera transmitir a todos, que estamos para crecer. Hay un salmo que el rey David menciona, dice en hebreo, dice Elohim atem la Adonai, es decir, ustedes son como Elohim. Elohim es una manera de llamar a Dios, es una fuerza divina, es decir, ustedes son como esta fuerza divina del propio Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes tienen una fuerza creadora tan fuerte como en parte como la del propio Dios. El ser humano puede empezar una guerra, puede terminar una guerra, puede construir un imperio, puede destruir un imperio. Entonces miremos
a la grande fuerza que tenemos como seres humanos, al gran potencial que tenemos, nos enfoquemos en esto, tomemos esto como una oportunidad de crecimiento y desarrollo, por más difícil que parezca, y seguimos adelante, obviamente con fe en Dios. Así es. El dolor transforma, padre. El dolor transforma, purifica, ¿no? El pueblo judío es un ejemplo de construcción y destrucción o pérdida de reconstrucción. Jerusalén creo que ha sido 18 veces destruida, 19 veces reconstruida, ¿no? Entonces un ejemplo de perseverancia en eso. El dolor creo que purifica a las personas. No hay que desear el dolor, no es algo bueno, pero es algo que produce frutos buenos, ¿no? Purifica a las personas, les hace centrarse en lo esencial, ser mucho más humanos. Es difícil encontrarse con una persona que ha sufrido y ha transitado en el dolor y no sentir una energía positiva humanamente y espiritualmente hablando. Como que es una persona que se centra en lo esencial de la vida, ¿no? y en lo que debe brillar, en lo que debe cambiar. Yo definitivamente creo que el dolor, si bien no tiene que ser deseado y es algo malo, es uno de los instrumentos que la vida nos da para purificarnos y para centrarnos en qué es lo realmente esencial y importante en la vida. La vida empieza hoy, Rabino. Para cerrar el programa quisiera que la gente se llevara ese mensaje. Hoy es una oportunidad de hacerlo diferente, de hacerlo mejor, y a pesar de las pérdidas y estos fracasos difíciles, hay una oportunidad. Mientras Dios nos levante cada mañana, lo podemos hacer. Así es. Quisiera que fuera su palabra para cerrar y que la gente se dara un poco de esa caricia en el alma. Cuando despertamos los judíos por la mañana, decimos un rezo interesante que es el Modiani. Dice: agradezco yo a ti, Dios, por haber dado de vuelta mi alma. Y concluimos este rezo con las palabras Rabá emunateja, grande es tu fe. Y debería ser al revés, grande es mi fe en ti. ¿Por qué grande es tu fe? Dice el Talmud, dice nuestros sabios, porque Dios tiene más fe en nosotros que nosotros en Él. Porque cada vez decimos el lunes, el famoso y santo día lunes de la dieta y de las mejoras, de las buenas resoluciones, o el 1 de enero, siempre decimos el 1 de enero, o el después del verano y el lunes, y Dios nos está esperando. Y cuando al rato que nuestro espíritu parte de nuestra alma, deja nuestro cuerpo a la noche, Dios podría decir, ¿por qué tengo que creer yo en tus resoluciones y en tus promesas y hasta ahora no? Entonces nosotros decimos todos los días de mañana: Dios, grande es tu fe en mí. Es decir, el Creador tiene fe en nosotros. Tenemos un gigante, tenemos fuerzas y hay que seguir adelante. Hoy empieza la vida. Sí, yo el mensaje que podría llevar sería el de la esperanza que nos da Jesús en la liturgia de los difuntos. Hay una frase muy hermosa que el sacerdote pronuncia que dice: la vida de los que en ti esperan, Señor, no termina, sino que se transforma. Y entonces eso nos hace ver que incluso lo que aquí parece un fin definitivo, un final definitivo, que es la muerte, en realidad es un paso a una vida más plena, donde ya no hay dolor, donde ya no hay angustia, donde todo es ya plenitud y alegría. Y eso es lo que nos aporta la fe. Y la fe significa confiar, ¿no? Nosotros no tenemos una certeza empírica de lo que nos espera más allá de la muerte, pero esa certeza empírica de lo que nos espera más allá de la muerte sí la ha tenido Jesús, y es lo que Él nos ha revelado diciendo: ánimo, nos dice en el Evangelio, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Ok, voy a cerrar yo entonces con la conclusión de entender que, bueno, voy a hablar antes de la muerte, que eso sí me corresponde a mí. Una vez encontré un grafiti en el metro de Nueva York, que estoy todavía buscando el autor porque es maravilloso. El grafiti decía: me he dado cuenta que hay vida antes de la muerte. Y eso me parece maravilloso, porque a veces lo peor de la vida no es morirte, a veces es vivir muriéndonos. Y en este momento el país nos requiere a todos. Quise llevar un mensaje de fe con este par de amigos religiosos, pero que tienen una vocación de servicio, para entender de que si la fe es tan alto, que si las ganas de transformar y el optimismo está presente, que si logramos poner entre todos nosotros un poco de conciencia, de activación, este mundo va a cambiar, este país va a salir. Nos requiere a todos. El dolor, como siempre se los digo, tiene una gran característica: nos iguala, nos pone a todos en el sentido de buscar la parte más solidaria. Quiero que te lleves eso en tu corazón para seguir rescatando y hacer de este hermoso país el más grande de todos. Se despide Juan Diego, hasta un próximo
frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos. 21 horas por Telesucesos.